regreso escucho a la divina. Bueno, seguimos en De Regreso Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita. Ya nos estamos despidiendo, otro lunes más al aire, 20 y 35. Y para despedirnos tenemos una gran nota con el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, más conocida como la UMET. Está con nosotros Nicolás Trota. Nicolás, Santiago te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bueno, agradecerte la comunicación. Un poco lo que queríamos charlar era este índice que empieza a sacar la UMET, en donde empieza a medir la realidad de otra manera, ¿no? A través del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Contanos un poco, Nicolás, cómo surge la idea, quiénes integran el instituto. Bueno, nosotros desde esta universidad tienen la particularidad de ser la Universidad de los Trabajadores, la primera creada por un sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores de Edificio, y hoy es cogestionada por un colectivo de casi 50 organizaciones. Nos planteamos el desafío de que los propios trabajadores puedan empezar a construir una información que les permita defender su agenda de derechos y poder llevar a la mesa, no solo de cara a la patronal, sino también la discusión de políticas públicas, información confiable que refleje la realidad del sector trabajador. Claro. Experiencia que podemos encontrar en otros países y no hace falta ir a Europa o a los Estados Unidos, sino simplemente yendo a Brasil, podemos ver una experiencia de más de 5 décadas, que es el DIESE, que es el Departamento Intersindical de Estadísticas, que lo integran las 5 centrales obreras, y hoy es el espacio de referencia estadística en el Brasil, partiendo de la base que construir información es construir el debate del poder. Claro. Y para nosotros, con no solo nuestra universidad, sino también con nuestro centro CONICET, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores, que está en el corazón de nuestra universidad, y organizaciones sindicales, no casi 50, no solo de la CGT, sino también de la CTA, venimos construyendo este índice de inflación, que ya presentamos hace un par de semanas, la 6ª medición, ¿no?, que refleja cómo la inflación golpea en el sector trabajador de nuestro país y cómo se ha perdido la capacidad de compra en este año a partir de una paritaria que se planificó con una inflación inferior a lo que hoy tenemos, teniendo en cuenta que la inflación de este año es la más alta desde la convertibilidad, con una proyección de una inflación interanual que va a superar el 40% en este 2016. Sí, y yo estaba viendo las placas, muy interesante, porque además empiezan a hacer ciertas interpretaciones, como por ejemplo la inflación interanual del decil más bajo de la población, el 48%. Es abrumante el número. Bueno, ese para nosotros es un número importante, quizás uno de los hallazgos más trascendentes de nuestra medición, es cómo la inflación impacta en forma diferencial según el nivel de ingreso. Claro. Si vamos al decil más bajo, que estamos hablando del 10% de los trabajadores que menos ganan, que son trabajadores subocupados, aquellos trabajadores que no consiguen un empleo de 8 horas, con un salario promedio inferior a lo que es el salario mínimo vital y móvil, porque no son trabajadores que trabajan 8 horas diarias, estamos hablando de un salario de unos 5.000 pesos aproximadamente. La inflación está muy por arriba de esa media que nosotros vemos de el 42-43% interanual, y es inferior en 10 puntos porcentuales a ese 10% de decil más alto. Trabajadores registrados que ganan más de 45.000 pesos mensuales, cuya inflación es del 37%. ¿Por qué se presenta esto? Porque en el decil más bajo influye mucho lo que ha sido la variación de precios en alquileres, en los servicios públicos y en alimentos, que han golpeado mucho la canasta básica de los trabajadores. Frente al decil más alto, que el peso en estos servicios es menor y se ve impactado por otros consumos. Por ejemplo, cuando sube el servicio de salud privado, o todo lo vinculado a lo recreacional o a lo vacacional, o a la educación privada, ahí es donde le afecta más al decil superior. Y un solo dato adicional para tener en cuenta: nosotros acá medimos a lo que son trabajadores registrados que sufren de esta manera la inflación. Fuera de esto queda todo el sector de la economía popular o de la economía informal, que sufre aún más la inflación, porque son sectores que su salario no está atado a los convenios colectivos de trabajo
y no tienen la protección que pueden tener aquellos trabajadores registrados. Trabajadores no registrados en nuestro país, estamos viendo que los índices que presenta el INDEC, estamos hablando de un sector de nuestra economía y de nuestra población económicamente activa que ronda el 35%, que son esos argentinos que sufren aún más la inflación. Bien, Nicolás, un poco saliendo del índice, que la verdad que la herramienta lo has explicado fabulosamente, saber la facultad si ha percibido estos cambios en las políticas económicas, si ha bajado las inscripciones, si ha aumentado la tasa de abandono, ¿cómo impactó en los estudiantes de la UMED este año de ajuste y transferencia? Sí, nuestra universidad es una universidad de gestión social, es una universidad que la mayoría de nuestros estudiantes están becados, no pagan la cuota, el 90% no paga la cuota porque son trabajadores o hijos trabajadores becados por sus sindicatos o por becas que da nuestra propia fundación a partir de un convenio que tenemos con el movimiento de curas villeros de la ciudad de Buenos Aires, pero este año hemos notado un abandono mucho más importante a otros años, vinculado a la necesidad de nuestros estudiantes o de los propios trabajadores a asumir mayor empleo o a tener que trabajar para poder sostenerse a sí mismo o ayudar a sostener lo que es cada uno de los hogares. Y creo que es claro la situación económica que está transitando hoy la Argentina, ¿no? En cuanto vamos a terminar lamentablemente este año con una desocupación que va a rozar los dos dígitos, ¿no? Cuando vemos cómo estamos viviendo una enorme caída en todos los indicadores económicos, podemos ver lo vinculado a la construcción o la propia caída de nuestros indicadores industriales o de la economía en general, todo demuestra, ¿no?, cómo nuestro país ha ingresado, como ocurrió en las políticas del pasado, a un esquema de apertura de nuestra economía, de pensar que el mercado puede resolver las inequidades, y nosotros vemos que cuando se empieza a hablar de la teoría del derrame, lo único que derrama este modelo económico es exclusión y pobreza. Es necesario volver a pensar un rol activo del Estado que no solo rompa las asimetrías que genera el mercado, sino un Estado que promueva el desarrollo de nuestra economía y que también asuma lo que no se hizo en la década pasada, porque también es real que nuestra matriz industrial hoy presenta fuertes niveles o una baja competitividad. Ahora, lo que no podemos creer es que se puede buscar competitividad abriendo el mercado, desprotegiendo nuestro mercado interno o buscando esa competitividad a partir de la baja salarial. Nosotros creemos que ahí se tiene que dar un debate maduro, donde participen obviamente los trabajadores, donde haya un Estado que tenga al menos una visión equilibrada y no una visión pro capital como ocurre hoy en día, y pedirle también al sector empleador y al sector del capital un compromiso en inversión para recuperar el crecimiento de nuestra economía, que hoy lamentablemente todos estamos terminando un año lleno de desesperanza. Nicolás, hablabas al principio de la respuesta, esta última, sobre el nivel de desocupación. ¿El instituto está midiendo también los desocupados, los despedidos que hubo este año y los índices de desocupación? Nosotros ahí no hacemos una medición con relevamiento de datos propios. Sí, lo que nosotros ahí nos nutrimos y también creemos es una responsabilidad importante que tiene que tener nuestro instituto estadístico, es la necesidad de reinterpretar la información, tanto que produce el INDEC como que producen los institutos estadísticos de las distintas provincias, y también tener la capacidad de recopilar la información que producen otras universidades o consultoras privadas, y a partir de esa búsqueda de información reinterpretarla para poder defender la agenda de interés del sector trabajador. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro Palazzo te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? Bien. Buenas noches. Te hago una consulta sobre acá las placas que has distribuido vos. Dice, el Grupo Construya, 19,8 variación interanual de la construcción. ¿Esto es la construcción formal o también se aplica a la construcción informal, que también hay mucha construcción informal y que también se vio afectada? No, todo esto es todo lo que es la construcción formal, ¿no? Y cómo ha caído
en este año. Nosotros presentamos ahí algunos indicadores para ver no solo los nuestros, Sí. como la mayoría de los datos de los sectores económicos son negativos, ¿no? Otros indicadores que no pusimos, todo lo que es la caída de la producción automotriz, lo que es la caída de la producción de motos, Claro. ¿no? También todo lo que es la destrucción de empleo en distintos sectores de la economía, y un dato que hizo uno de nuestros investigadores, que todavía no hemos publicado, es cómo ha aumentado, y esto es lo más dramático, porque estamos viendo un esquema de volver a la concentración de la riqueza en nuestro país, cómo se ha aumentado el nivel de rentabilidad de ciertos sectores de la economía y ha disminuido la masa salarial, o sea, se ha aumentado la rentabilidad, e inclusive sectores como el sector minero, que ha sido fuertemente fortalecido por la quita de las retenciones y la devaluación de nuestra economía, es un sector que no ha creado empleo en nuestro país. Entonces, frente a eso, la irresponsabilidad que nosotros planteamos es que uno puede tener políticas económicas vinculadas a la disminución de impuestos, pero es importante que se tenga claro que cuando uno se le da un beneficio al sector del capital, se le debe exigir desde el Estado inversiones que promuevan el desarrollo de nuestra economía. Totalmente. Porque si no, lo que se tiende es a fortalecer la rentabilidad de ciertos sectores del capital, creciendo o consolidando los esquemas de pobreza y de exclusión en la Argentina. Eso ya lo vivimos, y lamentablemente no es exclusivo de la Argentina, porque es una realidad que estamos viendo en distintos sectores de nuestra América Latina, después de lo que fue el proceso de los gobiernos populares en la última década. Nicolás, ¿cómo estás? Jonathan te saluda. ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien. Te llevo a unos dichos del ministro de Trabajo para el año que viene, que habló de entre un 15 y un 17% de inflación, que iban a rondar las paritarias para el año próximo. ¿Qué te lleva a pensar eso con ya todo el poder adquisitivo que se perdió? Claramente los sindicatos cerraron la mayoría, por debajo del 35% en paritarias. Ahí yo creo que la clave es aprender de la historia reciente. El ministro Pargay hablaba de este año una inflación del 45, cuando estamos cerrando una inflación de no menos del 41 o 42. Este año la capacidad de compra del salario en promedio va a estar cayendo el 7%, y nuestras mediciones de los técnicos economistas que trabajan en nuestro instituto, en el Instituto Estadístico, proyectan una inflación de entre el 23 y el 25% para el año próximo. Entonces ahí, si nosotros queremos emparedar la fotografía de la inflación del año próximo, tendremos que estar en una paritaria del 32%. Claro. ¿No? Y mucho más cuando acá, hay ciertos sectores que plantean que el salario es inflacionario, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es, si hay que hacer un esfuerzo por este modelo económico que está pretendiendo instalar el gobierno, ¿por qué no le pedimos el esfuerzo a todos los sectores de la economía? ¿Por qué solo al sector del trabajo? ¿Por qué se le bajan los impuestos a los sectores más concentrados? ¿Por qué se les perdona una deuda de 19.000 millones de pesos a las distintas eléctricas, sean públicas o sean privadas? Porque cuando se le perdona una deuda de más de 5.000 millones de pesos a la provincia de Córdoba, yo me pregunto, ¿no era que las tarifas en Córdoba no estaban subsidiadas como ocurría en la capital federal? ¿No? ¿Qué se hizo con ese dinero? Entonces, frente a esta discusión, no se bajaron las retenciones a ciertas economías regionales, se le bajaron retenciones a las mineras, se le bajaron retenciones a lo que es el trigo, en parte a lo que es la soja, ¿no? Se están pensando en darles un montón de beneficios con este blanqueo a lo que es reconocimiento de riqueza de los argentinos que no ha sido declarada. Me parece que frente a eso, ¿no es tiempo de ponerle un poco de equilibrio a este modelo económico? Y si realmente tiene que haber esfuerzo, tendría que ser un esfuerzo de mínima para todos los argentinos, y como lo que siempre tenemos una mirada más social de nuestra realidad, hay que pedirle mayor esfuerzo a los que más tienen. En un país que tiene una pobreza mayor al 30%, en un país que tiene un tercio de su economía en negro no registrada, ¿no? En esta realidad, ¿a quién le pedimos un esfuerzo? ¿Al sector popular, al sector trabajador, o al sector del capital que tanta plata ha ganado en estos 12 últimos años, como ha sido el sector financiero, el sector de las mineras,
o el sector mismo, agropecuario, claro, o de los grandes supermercados y las seguro, grandes tiendas. seguro. Nicolás, la última ya para ir cerrando, bueno, agradecerte la comunicación. Recordamos, estamos hablando con Nicolás Trota, rector de la UNMED, Universidad de los el Trabajo y Universidad. Y la educación. Exacto, y la educación. Nicolás, la última, ¿qué reflexión te merece el encuentro del viernes en el Congreso? Más allá del pedido de la aprobación de la ley, que no es menor, la unidad que hubo entre los trabajadores informales, que vos bien mencionabas cuando hablabas de cómo pegaba la inflación según el decil que ocupaban y según el salario, y los gremios de los trabajadores formales. Yo creo que es fundamental que hay que trabajar en la unidad, en la diversidad de todos aquellos que creen que nuestro país debe transitar una política que permita construir la igualdad, la equidad, la justicia social, teniendo en claro que puede haber distintos caminos para lograr ese objetivo, pero que tiene que encontrar a todo lo que es la economía popular, a todo lo que son los trabajadores registrados, en el desafío de ponerle un freno a las políticas de ajuste, que lamentablemente no es algo exclusivo de nuestro país, porque si vemos al Brasil ocurre lo mismo, ¿no? Con el golpe de Estado a Dilma y al Partido de los Trabajadores, se ha ingresado en una espiral de ajuste también en ese país. Lo mismo podemos observar que está ocurriendo en España, cuando todavía se está intentando construir alternativas populares a lo que ha sido este gobierno, que ha consolidado la inequidad en un país que pensábamos que había ingresado a una etapa de mayor desarrollo. La propia elección de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, me parece que frente a ciertos discursos xenófobos, de exclusión, me parece que ahí el campo popular debe tener una mirada común, que le permita construir una nueva mayoría para que nuestro país pueda resolver sus problemas estructurales, pero siempre mirando a los más necesitados, porque Lula siempre dice una frase que para mí es muy importante: el rico no necesita el Estado, el Estado tiene que estar presente para aquellos que han nacido en hogares que no le han permitido tener todos los beneficios en esta sociedad con tanta desigualdad como es la nuestra, y quien permite construir la igualdad a partir de herramientas y de políticas públicas como son la educación, el trabajo, la salud pública gratuita, es el Estado. Tenemos que repensar nuestro Estado y tenemos que lograr la unidad del campo nacional y popular. Bien, Nicolás, gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo a todos. Bárbaro. Ahí pasaba Nicolás Trota, rector del UNMED.